Bueno, Dios los bendiga, bienvenidos a la clase de Romanos en la continuidad de lo que estamos viendo en el capítulo 12, que son los deberes cristianos. Hoy tenemos que ver relacionándonos de manera correcta, que es el punto que sigue ahí en el material que tenemos. Así que vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 21 que cierra el capítulo, para poder ir tratando lo que el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia de Roma aquí. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuegos amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para poder relacionarnos de manera correcta, necesitamos por lo menos cumplir con 3 requisitos. Según los mismos griegos decían en esa época, tenemos que conocernos a nosotros mismos, es decir, conocer el potencial que tenemos, también conocer las limitaciones que tenemos, ¿sí? De esa manera vamos a poder relacionarnos de manera correcta, sin presunción, aceptando los talentos que Dios nos dio, en segundo lugar, y usándolos sin presunción, entendiendo que todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. No hay nada que sea nuestro propio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos estas 3 cosas en claro, vamos a poder relacionarnos correctamente con las personas, correctamente con nuestros hermanos. Dice el apóstol Pablo que el amor tiene que ser sin fingimiento. Está hablando en el original con la palabra anupokritos, que quiere decir sin simulación, sin simular amar, sin hipocresía, siendo sincero, ¿sí? Siendo sin disfraz. La palabra sincero es una palabra que viene del trabajo que hacían los que reparaban los jarrones o las obras de arte que se rajaban, y generalmente para reparar esas obras de arte le pasaban cera, le hacían como un maquillaje para que no se notara la rajadura, pero que realmente no era que sanaba la rajadura, sino que la rajadura seguía estando, nada más que no se veía, ¿sí? Cuando Pablo dice sea sin fingimiento, está hablando que no haya nada escondido, que no haya nada tapado, que nosotros podamos ser veraces en la manera en la que nos relacionamos con nuestros hermanos. Miren la palabra cómo se traduce ahí en el original: sin disfraz. De cierto que los frutos no pueden simularse por mucho tiempo. Usted puede simular los dones por mucho tiempo, pero no va a poder simular los frutos por mucho tiempo, porque tarde o temprano, si usted no ama de verdad, eso va a salir a la luz. Si usted realmente no ama a la persona, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Por un tiempo usted lo puede maquillar, por un tiempo usted lo puede disimular, puede simular que lo ama. Pero tarde o temprano, en alguna diferencia, en alguna discusión, en el mano a mano que tenga con la persona, eso va a salir a la luz. Porque los frutos no se pueden disimular por mucho tiempo, ¿sí? No se pueden camuflar. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá: aborreciendo lo malo
y aprobando lo bueno. Eso es lo grande del Evangelio. Lo grande del Evangelio es que a toda alternativa negativa siempre se le antepone una positiva. No nos dice el apóstol Pablo aborrecer lo malo solamente. No, es aborrecer lo malo, pero a la vez es aprobar lo bueno. Muchas veces cuando hablamos de pecado decimos pecado es transgredir la ley, pecado es errar, es equivocarse. Y nos olvidamos que pecado, dijo el apóstol Juan, es también aquel que, comete aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Entonces el Evangelio siempre promueve un estándar espiritual más elevado que cualquier filosofía, más elevado que cualquier método que el hombre pueda proveer. Por eso es aborrecer lo malo, pero a la vez es aprobar lo bueno. Siempre una acción positiva. No quedarse simplemente con la acción negativa, sino sumarle siempre una acción positiva. ¿Sí? Esa palabra, aborrecer lo malo, es odiar intensamente lo malo. No es simplemente que no te guste o simplemente descartarlo, sino odiar intensamente lo que es malo para abrazar lo que es bueno, lo que es en beneficio tuyo y en beneficio de las personas. Dice el apóstol Pablo también que tenemos que amar de manera fraternal. El apóstol Pablo usa varias palabras, ¿sí? Depende a quien consulten, ustedes van a encontrar que el apóstol Pablo usa varias palabras. Por ejemplo, usa la palabra filostorgo y usa la palabra storgue en griego para hablar acerca del amor en este caso. Y esa combinación que el apóstol Pablo usa ahí está definiendo que somos familia. Los cristianos somos familia y tenemos que amarnos como se ama a un familiar, como se ama a un ser querido. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de impulsar con esta palabra. Amarnos entendiendo de que somos familia. En realidad la persona que está al lado mío no es mi hermano simplemente porque como congrega conmigo yo lo llamo hermano. Espiritualmente él tiene que ser mi hermano. De manera que cualquier cosa que él necesite yo pueda suplirla. Y cualquier cosa que yo necesite él la pueda suplir. ¿Sí? A veces la iglesia se vuelve técnica, se vuelve fría, ¿no? Y a veces se da mayormente en las grandes iglesias que la gente no se conoce uno con el otro porque nunca se sienta la misma persona al mismo lado y se pierde lo que es el concepto de familia, lo que se pierde la idea de familia. Y lo que el Señor quiere recalcar acá a través del apóstol Pablo es que nosotros conformamos una familia en el Señor, la familia de la fe, y tenemos que amarnos de la misma manera que amamos a nuestro padre, a nuestra madre o a nuestros hijos, porque eso es familia. A veces pensamos en familia y pensamos en la gran familia, ¿no? Incluimos a los tíos, los primos. Eso es parentela. Familia es el círculo íntimo. Padre, madre, hijos solteros. Eso es familia. Lo demás forma parte de la gran familia o de la parentela. Dios quiere que nosotros nos tratemos como si fuéramos, de hecho, tenemos que lograr ser una familia íntima. De la manera que usted ama a su madre, a su padre, a su hermano, a su hijo, de esa manera tiene que amar al hermano que tiene enfrente, que tiene al lado aquí en la iglesia. Dice el apóstol Pablo que en cuanto a la honra tenemos que preferirnos los unos a los otros. Es decir, tenemos que darle honor al hermano que tenemos. Tenemos que darle mayor valor y mayor aprecio al hermano que tenemos. Se cuenta, por ejemplo, del rector de una de las universidades más importantes de Europa, llamado Keynes, un hombre que se había destacado por sus investigaciones,
que cuando terminan de dar una conferencia, él y su grupo salen por la plataforma y cuando abren la puerta la gente, como él sale primero, la gente lo ovaciona en aplausos, ¿sí? Inmediatamente este hombre tan reconocido a nivel mundial se pone de costado al lado de la puerta y señala a la persona que lo acompaña para que el reconocimiento también sea para él y para los demás integrantes del grupo. Es difícil a veces poder reconocer el trabajo de los demás. Tendemos a ser egoístas, tendemos a ser egocéntricos, pero yo no estaría aquí si ustedes no estarían ahí. Entonces tenemos que aprender a reconocer y a valorar el trabajo de los hermanos. Hace poco le hablaba a los jóvenes y les decía, tienen que aprender a decir gracias. Porque está bien que pueden tomarlo como una obligación o como un trabajo hacer lo que hacen. Pero no les quita nada el poder agradecer a la persona por el servicio que está prestando, así sea un servicio mínimo que está prestando. Gracias. Poder honrar y poder bendecir a los hermanos, poder preferirlos con honra, sin tratar de destacarnos nosotros por encima de los demás, sino que, al contrario, destacar el trabajo y la labor de los hermanos. Dice el escritor a los hebreos que nosotros nos tenemos que estimular al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Dice pícaramente mi papá, cuando quería salir con mi mamá, yo siempre lo cuento, se lo dedicó a ellos, ¿no? Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Era pícaro don Vicente. Pero la realidad de esto es que tenemos que estimularnos. Es lindo. Bueno, que usted se acerque y le diga al predicador, qué bien predicaste hoy, qué hermosa la palabra. Eso anima, eso alienta. No para levantar el ego del predicador, pero sí para animarlo al hermano que ha hecho un esfuerzo en predicar. ¿Sí? Es lindo que se acerquen a los chicos que danzan y digan, qué lindo, cuántos chicos que son, qué hermoso que lo están haciendo. Eso nos va a estimular a ellos a hacer lo que hacen. ¿No? Cualquiera sea el servicio que la persona está prestando, es lindo que nosotros le podamos brindar esa honra, ese valor, esa estimación. Nos enriquece como familia, nos bendice como familia. ¿Sí? No es que trabajamos por el aplauso y por el reconocimiento de la gente, pero es lindo también cuando ese reconocimiento y ese afecto llega desde la congregación, ¿no es cierto?, hacia los líderes y desde los líderes a la congregación también. Dice el apóstol Pablo que tenemos que trabajar con diligencia, es decir, con presteza, con prisa, con eficacia, ocupándonos en lo que estamos haciendo, poniendo todo el sentido en lo que estamos haciendo. Entendiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para la gloria del Señor, ocupándonos con toda vehemencia de lo que estamos haciendo, con todo fervor en lo que estamos haciendo. Se nota cuando una persona hace las cosas porque las tiene que hacer o cuando una persona hace las cosas porque siente en su corazón el deseo de hacerlo. La bendición que se transmite es totalmente diferente. Por eso dos personas pueden cantar una misma canción y uno pasa desapercibido, el otro hace llorar a la iglesia. Porque está poniendo toda su fuerza, todo su empeño, todo su corazón en lo que está haciendo. Dice el apóstol Pablo que no tenemos que ser perezosos, es decir, negligentes. El perezoso es el que deja todo para después. Nosotros no tenemos que ser perezosos, tenemos que ser diligentes. El diligente no vive tapando agujeros. El diligente vive con una vida ordenada, coordinada, planificada, sin dejar cabos sueltos.
haciendo lo que tiene que hacer cada día, por él, por su familia, por su trabajo y por su ministerio en el Señor. No perezoso, no una persona que se cruce de brazos y que no haga nada. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, la vida pasa rápido y lo que no hicimos no lo vamos a hacer. Tenemos que aprovechar esta vida que Dios nos dio. Tenemos que aprovechar esta vida que es una escuela en la que todo el tiempo estamos aprendiendo, en la que todo el tiempo estamos creciendo. Dios nos ofrece oportunidades todo el tiempo. Por eso tenemos que servir con entusiasmo al Señor. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo también acá, gozosos en la esperanza, no en los resultados, pero sí en la esperanza. Es decir, conservar el optimismo cualquiera sea la situación que estamos viviendo. Se cuenta de Alejandro Magno cuando iba a iniciar la campaña en el Oriente, que antes de iniciar la campaña llamó a todos sus siervos y les regaló todo lo que tenía. Y uno de sus siervos le dijo: Alejandro, no te estás quedando con nada, estás regalando todo. Y él le dijo: te equivocás, todavía me quedan mis esperanzas. Entonces, gozosos en la esperanza, una esperanza que no se pierde, conservando el optimismo. Todavía me queda fuerza, todavía me quedan cosas por alcanzar, todavía me quedan cosas por obtener. Sufridos en la tribulación, es decir, enfrentar los problemas, las crisis de la vida que van a venir, porque la vida se compone de momentos gratos y momentos difíciles, y todos pasamos por esos momentos. Pero enfrentar esos momentos con entereza, con serenidad, siempre con el Señor al lado nuestro, porque si el Señor está al lado nuestro, nos aseguramos poder enfrentar con éxito esos procesos de la vida. No hacer de la vida un tango, ¿sí? Ni que somos los más sufridos del mundo. No, el apóstol dice que lo que nosotros padecemos lo están padeciendo los hermanos en todo el mundo. Así que no tenemos que victimizarnos, porque a veces tendemos a victimizarnos. Nos tocó pasar un momento difícil. Bueno, en este momento que estamos pasando lo vamos a pasar con toda entereza espiritual, manteniendo nuestra esperanza y manteniendo nuestro optimismo, manteniendo nuestro gozo en el Señor, sabiendo que esa prueba no va a durar para siempre, esa tribulación no va a durar para siempre, tiene un tiempo, y cuando ese tiempo termine, yo voy a tener un testimonio para dar, voy a tener un testimonio para contar. ¿Sí? No paso las pruebas para tener un testimonio, Es al revés a lo que estoy oyendo. No paso las pruebas para tener un testimonio, porque paso la prueba es que tengo un testimonio. Porque he oído muchas veces decir: bueno, a vos te aconteció esto de que te violaron para que puedas aconsejar a las personas que fueron violadas. No. ¿Qué padre le va a enseñar a su hijo de esa manera? Eso es entender mal la obra del Señor en nosotros. Porque te pasó lo que te pasó, es que Dios te da la fuerza, la inteligencia y usa eso malo que viviste para que puedas bendecir a los demás y para que puedas ser bendecido vos mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser constantes en la oración, es decir, la palabra proscartereo es ser fuertes, atender continuamente la oración. Si hay algo que nos cuesta a los cristianos es orar. Nosotros relegamos todo el tiempo la oración, todo el tiempo. Y no nos damos cuenta que al relegar la oración nos vamos debilitando. Y cada vez somos más permeables a la obra del enemigo. Porque si no oramos no tenemos fortaleza para responder.
Por ahí hay hermanos que tratan de buscar un método de oración. Decir, bueno, yo voy a orar todos los días a las 3 de la tarde. Es un error. A las 3 de la tarde algo va a pasar. El que nunca llama, llama. El que nunca te visita, te visita. Algún imprevisto con los chicos. Algo pasa y ese día a las 3 de la tarde no pudiste orar. Y es una batalla perdida. Para ser constante en la oración hay que orar deliberadamente. Es decir, me levanto y apenas yo tengo un hueco, ahí me voy a orar. Y entonces yo ya le gané al día. Nosotros queremos ser tan buenos alumnos que queremos diagramar nuestro día. Entonces decimos, bueno, de 8 a 9 hago esto, de 9 a 10 hago lo otro y después oro. ¿No? Pero resulta que ese diagrama nunca se cumple. O a lo sumo se puede llegar a cumplir 2 o 3 días a la semana. Pero no es eso ser constante en la oración. Entonces, para ser constante en la oración, para ser permanente en la oración, para ser fuerte, para atender continuamente la oración, yo tengo que orar deliberadamente. En el momento que yo tengo un hueco, en ese momento ya tengo que estar orando. Y entonces le estoy ganando al tiempo y le estoy ganando al enemigo. No le estoy dando oportunidad al enemigo de que pueda manejar la situación. Yo manejo la situación. ¿Sí? Siempre cuento la historia de que fui un día a pedir trabajo a una empresa textil muy grande en la capital. El dueño de esa empresa se llama Daniel Sigal. Él es judío. Y él me dio una gran lección. Me dio su teléfono personal y me dijo, mira, de 9 a 10 de la mañana no me llames. Se puede estar incendiando la fábrica, puede estar pasando una tragedia, nadie me llama en ese horario, porque no lo atiendo. De 9 a 10 de la mañana yo estoy orando. Y yo sentí vergüenza. Porque yo dije, mirá cómo este hombre no tiene vergüenza de decirle a la gente, a los obreros, a los empleados, a las personas que van a trabajar con él, yo estoy orando a esa hora, no me molestes, no te voy a atender. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, verdad? Entonces, porque nos cuesta tanto y porque el enemigo trabaja tanto para que no oremos, es que tenemos que tener una conducta deliberada de oración. Me levanto, ni bien tengo un momento, ahí estoy orando. Y estoy tomando 5 minutos para hablar con Dios, 10 minutos para hablar con Dios. Cuando se quieran dar cuenta, eso va a ser una conducta de oración, una práctica de oración. Y van a pasar más de media hora, 1 hora orando. Porque la oración es un ejercicio espiritual. Y un ejercicio es algo que uno va desarrollando con el tiempo. Cuando ustedes empiezan a correr, corren 100 metros y lo tiene que venir a buscar una ambulancia. Pero si ustedes siguen corriendo, al poco tiempo van a correr 1000 metros. Y al poco tiempo van a correr kilómetros. Porque es un ejercicio. La oración es así. En la medida que nosotros somos constantes en la oración, entonces el Espíritu trabaja en nosotros y nosotros vamos desarrollando una comunión más íntima. Y cuando nos queremos dar cuenta, el tiempo pasó y estuvimos 1 hora o más hablando con el Señor. Y qué bien se siente, ¿verdad? Qué bien se siente cuando podemos tener un tiempo para hablar con el Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, la palabra koinoneo. Es decir, comunión, participación, comunicación. A la iglesia de hoy le cuesta mucho la coinonía. La coinonía era uno de los atributos principales de la iglesia primitiva. Compartían todo, compartían hasta los bienes. Hoy es impensado eso, pero compartían hasta los bienes económicos. Compartían el pan en las casas.
La iglesia primitiva era una iglesia que tenía muchísima amistad, muchísima comunión unos con los otros. Hoy la iglesia se ha vuelto un poco individualista. ¿Sí? Incluso a veces cuesta armar grupos de trabajo en la iglesia porque cada uno tiene su idea y la quiere hacer prevalecer sobre el otro y no hay esa unidad, no hay esa comunicación, esa comunión que debería haber. Pero el apóstol Pablo nos pide a nosotros que seamos participativos, que nos comuniquemos con nuestros hermanos, que busquemos la comunión, que busquemos la coinonía con los hermanos, ¿sí? Ver qué es lo que le hace falta a mi hermano, ver qué es lo que le hace falta a la iglesia y ser yo una herramienta de solución para el hermano que está sufriendo o que está necesitando. Siempre es más fácil levantar una carga entre dos que levantarla solo. Algunos dicen, no, pero yo me arreglo solo. ¿No? Pero no es bueno eso. No le hace bien a la persona y no le hace bien a la iglesia tampoco. Es mucho mejor sostener un ministerio entre tres que entre uno solo. Sostener una iglesia entre 100 que lo sostenga uno solo. Es imposible que uno solo pueda llevar adelante la carga. Necesitamos la comunión, necesitamos la coinonía, necesitamos aprender a colaborar unos con los otros y a trabajar mancomunadamente para el reino del Señor. Practicando, dice el apóstol Pablo, la hospitalidad. Antiguamente los hermanos recibían a los hermanos en las casas y muchas veces los pastores que venían desde las provincias se quedaban a dormir en la casa de los hermanos. Lamentablemente hubo tanto abuso, tanta gente que se abusó de esto, que hoy las casas de los hermanos parecen búnker. Entro yo, entra mi esposa, entra mi hijo y cierro la puerta con llave, no entra más nadie. Por la cantidad de abusos que hubo. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que practicar la hospitalidad, es decir, abrir los brazos y abrir el corazón incluso con los extraños. El otro día escuchaba a Margarita Barrientos. ¿Saben quién es Margarita Barrientos, verdad? Es la que hace años que se encarga de un comedor comunitario de los más grandes que hay en la capital federal. Y ella contaba que cuando era chica, si no me equivoco es santiagueña ella, acá la tribu santiagueña no me deja mentir, ellos eran muchos hermanos. Y entonces en la casa de ella se comía como eran muy pobres, comían en las latas de dulce. Los platos hondos donde servían las sopas eran las latas de dulce que habían quedado vacías. Pero en la casa de ella había un plato, hermoso plato, lujoso y decorado. Y ese plato se servía y se ponía en el medio. Y nadie podía tocarlo ese plato. Porque ese plato, según la mamá de Margarita Barrientos, era para Dios. Un día vino una persona, golpeó la puerta y tenía hambre. Esto lo cuenta ella, y a mí me impactó muchísimo cuando lo escuché. Entonces la madre lo hizo sentar en la mesa y lo hizo comer de ese plato. Entonces cuando el hombre se fue, ella le chilló a la madre. Y le dijo, mamá, ¿usted no dijo que ese plato no se toca, que ese plato era para Dios? Y la madre le dijo, ¿y quién te crees que vino a comer hoy? Qué tremendo que a veces gente que no tiene al Señor nos da lecciones tremendas de vida, ¿no? Practicando la hospitalidad. ¿Cuántas veces pensaste, por ejemplo, en un 25 de diciembre llevar a tu casa un hermano que no tiene familia? Llevarlo, sentarlo, atenderlo, hacerle compartir la Navidad en casa. Una hermana, chicos,
A veces la vida nos va llevando a ser muy egoístas, ¿no? Y no mirar la necesidad de los demás. Yo siempre me recuerdo de Miguel Oya, que fue el fundador del Ministerio Pasión por los Caídos, y él dice: yo nunca me olvido de dónde me sacó. Yo tengo en claro dónde estuve y dónde estoy ahora. Lo que yo era y lo que yo soy ahora. Tengo en claro que yo andaba descalzo, semidesnudo en Pompeya, limpiando los vidrios de los coches para que me dieran una moneda y con esa moneda poder comer o comprar más droga para poder seguir en la vida que yo tenía. ¿Sí? Y a veces nosotros cerramos la mano a estas necesidades, ¿no? Incluso hasta los maltratamos, cuando debiéramos como hijos de Dios practicar la hospitalidad y tratar de bendecir y tratar de ayudar al que sufre, considerando que nosotros podríamos estar en esa situación, pero por la gracia y la misericordia de Dios es que, entre comillas, estamos mejor, ¿no? Entonces, practicar la hospitalidad, ver de qué manera yo puedo recibir a mi hermano, puedo ayudar a mi hermano, puedo ser de bendición a mi hermano. Bendecir, y otra vez levanta el estándar, bendecir y no maldecir. No es solo bendecir, también es no maldecir. Nosotros cuando hablamos de bendición y de maldición pensamos en brujerías y cosas raras, ¿no? Pero bendecir es bien hablar, hablar bien. Quiere decir que maldecir es hablar mal. Cuando yo hablo mal de alguien, lo estoy maldiciendo. A veces esto se da incluso en nuestra casa con nuestros hijos. Vos sos un vago, vos no servís para nada, lo estás maldiciendo. Vos sos rebelde, vos no haces caso, lo estás maldiciendo. Y tu misión es bendecirlo. Porque en la manera en que vos lo bendigas, Dios lo va a bendecir. Sin darnos cuenta, a veces generamos heridas tremendas en nuestros seres queridos incluso. Yo recuerdo el testimonio de una mamá que escuché cuando era maestro ahí en Castillo. Y ella contaba que su hija venía todas las noches drogada, y tan drogada que estaba toda orinada y vomitada. Entonces se la dejaban tirada en la puerta de la casa. Y ella, como podía, la entraba, la metía en la bañera y la bañaba. Y mientras la bañaba le decía: vos vas a ser una sierva. Dios te ama. Vos vas a ser un instrumento que Dios va a usar para salvar a mucha gente. Y esto hizo por mucho tiempo, hasta que al final esa palabra penetró en el corazón de esa hija. Dios transformó el corazón de esa chica, dejó las drogas, dejó el alcohol, dejó la noche y se transformó en lo que su madre le dijo que iba a hacer todas las noches que la bañaba. Un instrumento de Dios para salvación de mucha gente. Bendiga, bendiga a la familia, bendiga a los hermanos, bendiga, que la bendición llega y vuelve, es recíproca, ¿sí? Cuando nosotros maldecimos, condicionamos. Cuando maldecimos, nosotros estamos obrando como el enemigo quiere que obremos. No. Pero pastor, le estoy bendiciendo y no es la realidad, porque se está portando mal. Bendígalo. Vence con el bien el mal. No se vence el mal con el mal. Se vence el mal con el bien. No se vence el odio con más odio, el rencor con más rencor, la pelea con más pelea. Se vence con amor, se vence con respeto, se vence con cariño. Se vence mostrando un modelo diferente, mostrando una vida diferente. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que había en el corazón de esa joven como para reaccionar de la manera que reaccionaba? ¿Cuál era la herida que ocultaba? Porque nadie es así porque quiere.
siempre hay una causa, siempre hay un porqué, siempre hay una liga detrás. Entonces, cuando nosotros bendecimos, restauramos. Cuando nosotros bendecimos, sanamos. Cuando bendecimos, levantamos. Ya hay demasiada gente en el mundo maldiciendo. Todo el tiempo. Hoy miraba una noticia de una mujer que se salió de los cabales, le arrancó el limpiaparabrisas a un colectivo, lo destrozó después de insultarlo. Estaba fuera de sí. Yo digo, si cruzas una persona así, no sabe cómo puede terminar la historia. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque la gente está cargada, porque la gente está mal, porque nos hemos acostumbrado a agredirnos y a maldecirnos. Pero ya bastante con eso. La iglesia tiene que cambiar y tiene que mostrar un modelo diferente. Y el modelo que nos propone el apóstol Pablo es bendecir y no maldecir, aún a los que nos persiguen. Y Pablo no está diciendo esto sentado en el living de la casa, ¿eh? Pablo está bajo el Imperio Romano, bajo lo peor del Imperio Romano, lo están persiguiendo, está preso en Roma. Y sin embargo él dice, aunque te estén persiguiendo y te estén generando daño, bendecirlos igual, porque así actuó el Padre, porque así actuó Cristo y así tenemos que actuar nosotros también. ¿Sí? Así tenemos el ejemplo de Esteban. Lo estaban apedreando y ¿qué decía Esteban? Que caiga un rayo del cielo y que los mate a todos los que me están apedreando. No, decía, Padre, no tomes en cuenta este pecado. No saben lo que están haciendo. ¿Sí? Y el supremo ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que muriendo en la cruz del Calvario, Él decía, Padre, perdóname. No saben lo que hacen. Muy bien. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que maldecir. Esa palabra kataromai quiere decir desear el mal. Nosotros no le deseamos el mal a las personas. Al contrario, deseamos que conozcan al Señor, deseamos que sus vidas puedan ser transformadas. Deseamos que el Señor pueda hacer una gran obra de salvación. Amén.